Discutimos estos tres subsistemas previamente, que van a ser la forma en la que el individuo se trata a sí mismo, eso es el autotrato, la forma en la que el individuo se percibe a sí mismo, esa es la autoimagen, y es como la base de esta mini pirámide de sistemas, es lo más importante, y la otra sería la autoconversación, que es la manera en la que el individuo se habla a sí mismo internamente a través del diálogo constante que tiene, ¿ok? Lo podemos llamar también autodiálogo y sería lo mismo que autoconversación, ¿ok? Eh, Nada más como recordatorio, las personas no necesariamente porque tengan bien estos tres, quiere decir que tienen muchos recursos internos, simplemente quiere decir que están tratando de hacer como bien las cosas para generar estos recursos internos, pero no necesariamente los van a estar generando. Ahorita vamos a hablar de los recursos internos. Eh, ya habíamos visto cosas que pueden desgastar estas tres, entonces, por ejemplo, si vives en una sociedad donde tu persona no es bien vista, esto va a dañar probablemente estos tres subsistemas y la sociedad no necesariamente tiene que ser a nivel macro, sino puede ser a nivel micro. Entonces, si te rodeas de familia o pseudo amigos que todo el tiempo te tratan mal o hablan mal de ti, esto va probablemente a dañar este sistema como para que la persona pueda obtener mejores recursos de autoestima. Y todo lo contrario, entonces si te rodeas de un ambiente donde puedas tener así que un buen feedback de personas tanto inmediatamente cercanas a ti como no tan cercanas, eso va a favorecer que estas tres acciones se potencien, ¿sale? Este, y bueno, ahora vamos a hablar de los recursos internos. Y entonces estos tres subsistemas lo que quieren es básicamente generar tres cosas en el individuo que le van a permitir incrementar la autoestima. Y esto va directamente de los escritos sobre autoestima en psicología. Entonces se habla de que hay varios recursos de autoestima, pero estos tres son como los focales y son básicamente tres A's de autoestima. Normalmente hablan de 6 pilares de autoestima y aquí nos estamos enfocando en las tres A's, que son los puntos focales o ejes focales de autoestima. Y a mí me gusta empezar de abajo para arriba. Entonces, a diferencia de otros sistemas, de otros niveles de la pirámide, el nivel de autoestima, como que primero tienes que llenar uno de estos tanques y posteriormente, ya que lo llenas, puedes avanzar a los siguientes tanques, pero es difícil que te puedas saltar como cada uno de estos recursos internos o tanques que tienes que ir llenando, este, a diferencia de los otros niveles que puedes llenar varios. Como que sí tienes que primero llenar un tanque que es el menor, que sería el de aceptación, y luego ya puedes ir llenando los que están más arriba, que sería autoafirmación, y ya después apasionamiento. Y lo interesante es que ya que llegas a cualquiera de estos, o sea, apasionamiento o sobre todo apasionamiento, puedes continuar llenándolo, o sea, como que no tiene cabida, ¿sale? Este, ok, y también obviamente lo que decíamos antes, que el individuo puede fortificar cada uno de estos recursos internos. Entonces, no solamente es llenar los tanques, sino también fortificarlos para que sea más difícil vaciarlos. ¿Ok? Entonces, los tres recursos internos que buscaría el individuo serían aceptación. Eso es básicamente si te apruebas o no a ti mismo. La aceptación generalmente, la forma en la que se puede desgastar este recurso es cuando alguien recibe una crítica. Entonces, si alguien critica a un individuo y el individuo tiene altos niveles de aceptación y están bien fortificados, no va a poder como que ser herido por comentarios negativos, ¿sale? O sea, puede construir a partir de comentarios negativos, pero no va a recibir ahora sí que un ataque como emocional, ¿ok? Entonces, la aceptación es sentimiento de aprobación de uno mismo y de sus acciones, ¿ok? Esto no solamente aplica para críticas, aplica también para fallas. Entonces, si el individuo comete un error, qué tan severo es sobre sí mismo cuando comete un error, o cuando no recibe la aprobación que estaba buscando. Por ejemplo, intentó conseguir alguna carrera o alguna meta y no la consigue. Este, ¿Qué tanto esto repercute en el individuo? ¿Sale? Entonces, este eje lo vamos a llamar aceptación.
Y es básicamente cuando el individuo falla o recibe críticas, qué tanto esto le afecta al individuo, ¿sale? Y eso tiene que ver con qué tanto se aprueba el individuo a sí mismo, qué tan laxo es el hecho de poder fallar para ese individuo, ese permiso de fallar, ¿sale? Entre mayor sea este recurso que lo va ganando, dependiendo del autodiálogo, de la autoimagen que va teniendo consigo mismo, va a ir creciendo este recurso interno de aceptación. Y antes de que esto pueda ocurrir, sobre todo es muy importante ciertos recursos que le entrega su familia durante su crecimiento. ¿Sale? Entonces sus guardianes, generalmente sus papás, le van a dar como esta sensación de aceptación. Si los papás son altamente críticos o negligentes del individuo, el grado de aceptación que va a tener va a ser muy bajo. ¿Sale? Entonces se empieza a valorar mucho dependiendo del ambiente más cercano que tiene y normalmente empiezan siendo los papás o los guardianes. Posteriormente va cambiando con otras personas con las que el individuo se va rodeando. El siguiente, digamos, tanque de recurso interno que ocuparía en este nivel sería la autoafirmación. Entonces, ya que el individuo se acepta a sí mismo y que no se va a reprochar por fallar, entonces ya podemos hablar de que puede tener confianza en sí mismo para hacer acciones, ¿sale? Este siguiente tanque le llamamos autoafirmación y en este caso tiene que ver mucho con retos a los que se enfrenta el individuo. Entonces, si el individuo se enfrenta a ciertos retos, va a querer superarlos o va a querer enfrentarlos. Si la aceptación ya no es un problema, es mucho más sencillo que el individuo pueda hacer actos de autoafirmación. Y esto generalmente también lo que puede pasar es que si el individuo toma un reto muy grande y está bajo en aceptación, puede llenar ambos componentes. Entonces, si logra un reto muy grande, eso va a subir tanto el recurso interno de aceptación como el de autoafirmación probablemente. O sea, entonces impactarían ambos. ¿Ok? Pero generalmente para poder hacer o poder tener elevada la autoafirmación, normalmente si no haces un acto así como muy valiente, primero debes de empezar con aceptación. O sea, el hecho de que si fracasas, no te va a perjudicar demasiado. Y ya que puedes manejar eso, entonces ya el individuo está listo para tomar retos, ¿ok? Y por eso vemos que, por ejemplo, las personas que tienen depresión, que normalmente tienen la autoestima bajo, casi por definición, no van a estar listos para hacer grandes retos. De hecho, a veces el salir de casa es un reto porque se sienten con una incapacidad de tomar retos muy alta porque está muy minimizado su grado de aceptación, su autodiálogo está por los trastes. Entonces, el hecho de incrementar la aceptación nos permite ya después continuar con la autoafirmación, ¿sale? Y ya el tercer nivel, que esto sobre todo se consigue en individuos que ya tienen bien la autoafirmación, o sea, que ya han logrado cosas, ya han logrado ciertos retos, que tienen un grado de aceptación elevada, entonces ya podemos hablar de apasionamiento. Y apasionamiento es cuando un individuo no solamente está fortificado su autoimagen, o sea, aquí sí regresamos al concepto de autoimagen, sino que además va a sentir alegría por su autoimagen. Entonces puede tener una autoimagen fuerte, pero el hecho de sentir alegría por solamente pensar en su autoimagen, eso ya lo llamaríamos apasionamiento. Y lo podemos ver, por ejemplo, en, no sé, en personas que son altamente exitosas, donde puedes ver que literalmente todo lo que están haciendo, o sea, les da alegría porque, este, pues piensan en ellos mismos, les da muchísimo gusto ahora sí que estar en su propia piel y ser quienes son, ¿sale? Como que todas sus acciones los han llevado a conseguir ciertos éxitos. Y esto lo podemos llamar como ahora sí que el tanque de recursos internos más elevado que buscamos en la autoestima. Y es muy difícil llenar este tanque si los dos previos tanques no están llenos, ¿sale? Porque si un individuo no corre riesgos, es muy difícil que tenga verdadero apasionamiento, ¿sale? Entonces como que tiene que ir un poco de la mano con autoafirmación elevada y para que pueda haber autoafirmación elevada generalmente tiene que haber aceptación elevada por el riesgo de fracasar y de que el individuo no esté demasiado estresado por fracasar, ¿sale? Entonces como que los pueden ver como en esos tres pasos y esos serían los recursos internos de este nivel, ¿ok? Eh, ¿Quién me puede dar ejemplos de recursos externos que puede usar un individuo para mejorar estos recursos internos que acabamos de mencionar? Entonces, ¿qué cosas pueden venir de fuera del individuo
y que pueden permitir que esto crezca, ¿sale? Y que el individuo sí está en control, porque esa es una clave de diferencia, por ejemplo, entre un componente de un subsistema y un recurso externo, es que el recurso externo el individuo puede o no tomarlo. Y en cambio, algo que es parte de un componente de un subsistema es algo que el individuo como que no puede controlar. Eder. No, yo iba a decir aprobación o como, sí, como retroalimentación de las personas, pero Ok, si no está en eso control, exacto, eso por ejemplo no lo controla el individuo, ¿no? Entonces eso es sí, parte del sistema, porque eso no ujú, está en control del individuo y que sí está en control, que puede conseguir de fuera. tal vez conseguir digo, una meta, cumplir una meta, tal vez. Cumplir una meta. Ok, eso yo lo pondría más en el nivel superior que está aquí, que sería, bueno, de hecho ahorita lo vamos a ver en la clase, pero que sería tanto autosuficiencia como autorrealización. Y eso va a tener un altísimo impacto sobre autoestima. El hecho de que el individuo pueda conseguir una meta, autorrealización, va a tener muchísimo impacto sobre la autoestima. Y para que pueda como impulsarse hacia esa meta, necesitamos este, este sentimiento de autoafirmación, ¿ok? Pero ¿cómo consigue el individuo autoafirmación antes de lanzarse hacia la meta? Pero estuvo bien, Eder, porque sí es muy importante ligarlo con el nivel de arriba. Entonces, Enrique y luego Gaby. Bueno, es una duda de lo anterior. Ah, dime, Enrique, sí. O sea, se podría haber el caso, no sé, que tengas como que la ilusión de que ya llenaste, bueno, de que ya lograste alguno de los anteriores y por algo no lo fortifiques bien y se caiga todo. Sí, es que una cosa es llenarlo y otra es fortificarlo. Lo que pasa en muchos casos es que el individuo lo llena, pero no lo fortifica, ¿sale? Entonces, ante cualquier cosa, otra vez se vuelve como a vaciar rápidamente. O sea, eso pasa muy seguido. Entonces, por ejemplo, no sé, el individuo cree que otra vez tiene la confianza de salir y de intentar cosas. Por ejemplo, acaba de tener una muy mala relación de pareja. Y entonces se convence de que ya está listo porque ya estuvo solo varios meses y ya se siente muy fuerte y vuelve a intentar otra relación y no sé, le son infieles la siguiente persona y lo destruye. ¿Por qué? Porque el individuo realmente no estaba, o sea, no estaba tan listo en la parte de aceptación, o sea, creyó que estaba listo, pero realmente no había trabajado la parte de fortificación, o sea, era igual como algo muy fácil de quitar. Lo pueden ver casi como si es un tanque, este recurso interno, el individuo lo llenó de un gas, entonces muy fácilmente se salió. Y es un poco más difícil de salir si lo hubiera llenado con agua y todavía más difícil si lo hubiera llenado con algo sólido, ¿sale? O sea, lo que ustedes quieren hacer si son terapeutas es no solamente llenar al individuo en ese nivel de autoestima, sino realmente fortificarlo para que no pueda perder eso que llena. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es no volver a perderlo tan rápidamente. ¿Sale? Entonces, eso que dices, Enrique, sí. O sea, puedes llenarlo, pero eso no es lo mismo que fortificarlo. Pero supongo que no, digamos, no se puede llenar por siempre. Yo diría que sí. Por ejemplo, hay personas que si los papás hicieron muy buen trabajo durante su infancia, prácticamente su autoestima va a estar casi hecho de por vida. O sea, les pueden pasar muchas cosas malas a lo largo de la vida y no los van a destruir. O sea, un ejemplo que se me ocurre, y esto lo mencioné también el año pasado, es Víctor Frank. No sé si lo conoces o has Sí, escuchado de él. es Ajá, de como cambio de campo de concentración, ¿no? exactamente, estuvo en un campo de concentración, sobrevivió y escribió libros de autoayuda y de psicología positiva, me parece, a raíz de todo lo que él estuvo pensando durante ese tiempo en los campos de concentración y cómo esos pensamientos lo ayudaron a sobrevivir. Y eso yo creo que es un gran ejemplo de alguien que tiene el tanque lleno y fortificado. O sea, por más que estés en un ambiente donde todo es negativo, como en un campo de concentración, no te destruyen. O sea, yo creo que las personas que salieron de los campos de concentración eran sobre todo personas que tenían estos tanques llenos y fortificados. Y las personas que no, los tenían a lo mejor llenos, pero no estaban fortificados. Entonces no pudieron con la presión tanto física como psicológica de los campos. ¿Sale? Entonces es eso. Y como que hay ciertas personas que si crecieron en el ambiente correcto, su autoestima va a ser lo suficientemente fuerte para aguantar ambientes externos de estrés, estresores externos muy fuertes.
¿sale? Eso es básicamente lo que estás probando, así como si fuera un edificio. Por eso les di esa clase introductoria. O sea, si alguien tiene muy fortificado sus componentes internos, su estructura interna, le puedes aventar un terremoto, le puedes aventar un tsunami, va a resistir. ¿Sale? Entonces todo depende de qué tan fortificado está el individuo. Gaby. En recursos externos del nivel de necesidades de autoestima, el saber elegir de quién me rodeo podría ser la elección de, pues sí, de compañerismo, de... Sí. ¿no? Sí, eso es muy bueno. Por ejemplo, si de repente llega a la vida del individuo un nuevo círculo de amigos, o bueno, un nuevo círculo de conocidos, que el individuo puede decidir o no acercarse a ellos, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de un adolescente y en su escuela tienen, o sea, hay mucho bullying y no tiene un círculo de amigos, etcétera, pero de repente llegan como nuevas personas a su salón que no conocía y ahora tiene el acceso de crear un nuevo grupo. Eso sería considerado un recurso externo porque el individuo todavía puede acercarse a ellos e intentar socializar con ellos. Entonces sí, como un nuevo círculo social. Muy bien. Otro ejemplo de un recurso externo. Aquí les puse algunos ejemplos. ¿Alguien que me pueda decir qué son estos? Son relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, aquí lo que les puse son libros, por ejemplo, o recursos de autoayuda, pueden ser videos. Entonces, si un individuo tiene acceso a contenido de autoayuda, eso puede beneficiarle mucho para mejorar su autoestima. Eso puede cambiar, por ejemplo, su autodiálogo siguiendo ciertas técnicas recomendadas por esta teoría. Rosa. No, es que iba a decir eso que acaba de explicar, que al Ok. tener pues como el conocimiento de cómo trabajar la autoestima por medio de libros o los recursos que ella mencionó. ¿Y qué otro recurso podría usar que no sea un recurso, digamos, estático como un libro o un video que aquí les puse? ¿Cuál sería Un otro recurso? terapeuta. Exactamente, tu terapeuta. Entonces, la mejor forma de como incidir en alguien que tiene dañado su autoestima, imagínenlo como un edificio que la estructura está colapsada, ¿sí? Porque es una estructura débil. Lo mejor es enviarlo y volver a construir esa estructura. Y la mejor forma de hacerlo, porque el individuo es muy, o sea, el problema con el movimiento de autoayuda es que si un individuo está muy frágil, es muy difícil que ese individuo tenga la fortaleza de como él mismo volver a construir sus cimientos. Lo puede hacer, pero sí necesita cierto grado de fortaleza para poder hacer eso. Entonces, es más fácil que alguien de fuera llegue y se le implemente. Y por eso la terapia. O sea, la terapia psicológica o de cualquier otro tipo, eso es como la forma más directa y lo podemos ver casi como el RCP de recursos externos. ¿Sale? Ya, no sé si a alguien más se le ocurre otra actividad o otro recurso externo que pueda usar el individuo para fortalecer este nivel de autoestima. Ya dijeron uno muy bueno y ya vimos estos dos. Alberto. Sí, podrían ser entonces como la elección de las personas con las que me rodeo, o sea, la elección de mis relaciones interpersonales. Totalmente, sí, que era lo que decía Gaby, es muy importante eso. Entonces, pero y para que sea un recurso externo, es casi, tienes que tener la suerte de que aparezca alguien positivo y a veces eso no va a llegar, ¿sí? Entonces, lo más importante es fortalecer al individuo independientemente del ambiente social en el que se encuentra, porque a veces eso no lo controlas tú, o sea, no siempre puedes estar en el mejor ambiente social posible. Rosa. En ese caso podría ser cuando ya están construidas esas relaciones, bueno, más bien tener redes de apoyo sólidas, ¿no? Como digamos una familia pues sólida, un grupo de amigos, o sea, realmente amigos. O sea, lo que mencionaba Alberto hace un ratito de las relaciones interpersonales, pero cuando ya están construidas,
O sea, no empezar a construirlas en el momento, sino si ya lo tienes construido, pues puedes es tu red de apoyo y ahí como que caes, ¿no? Claro. Sí, eso sería básicamente el subsistema, sería parte de estos subsistemas. Entonces, sobre todo, por ejemplo, el ambiente con el que te rodeas va a ser como el componente externo, muchas veces, de lo que puede impactar en tu autoimagen o en tu autoconversación. Entonces, sí, si esto mejora, va a mejorar tu autoimagen, va directamente a impactar en tu autoimagen, casi como un boomerang, con un efecto boomerang, y en tu autoconversación y autotrato. Entonces, totalmente. Ok. Ahora, ¿quién me puede dar ejemplos de gastos que directamente van a quitar en alguno de los 3 recursos, que sería aceptación, autoafirmación y apasionamiento? Ejemplos de gastos que directamente impactarían en estos recursos y los disminuirían en un individuo. Y aquí ya no estamos hablando de que ponen en tensión el sistema, como habíamos dicho, el estar como en un ambiente más tenso, en una sociedad que le importa más la autoimagen, sino ya cosas más directas. Sofía. Pues ahí podrías, bueno, un gasto de eso podría ser como los insultos que podríamos llegar a recibir. O sea, Sí, que- entonces, ajá, Ujú. insultos que directamente nos dañan. Ajá, entonces, un insulto que efectivamente es perjudicial para el individuo. Ajá, ese sería un ejemplo de gasto. Porque a veces recibimos insultos, pero o sea, no son insultos que realmente nos dañen, ¿no? Por ejemplo, en un partido de fútbol, que alguien nos insulta por ser del equipo opuesto, o sea, eso probablemente no impactaría en nuestra autoestima, pero si alguien de tu familia cercana te hace un comentario hiriente, que es directamente un insulto sobre algo personal tuyo, eso ya impactaría. Pero sí, muy bien. Otro, Alberto. Entonces, al estar hablando de que, bueno, ese insulto directo y malintencionado podría ser una agresión, entonces podrían también ser conductas autodestructivas. Pregunto. Ok. Sí, de hecho, yo pondría como ciertas conductas, o sea, lo pondría más bien como el hecho de no llegar a ciertas metas, ¿sí? Como del nivel superior, el hecho de fracasar en ciertas metas, directamente podría impactar al individuo. Entonces, el hecho de no poder conseguir correctamente o adecuadamente las metas, no solamente impactaría en este nivel, sino también directamente en el nivel de autoestima, y eso incluye tener, por ejemplo, conductas de autodestrucción, que pudieran ser quizás más un síntoma que una causa de baja autoestima. O sea, las personas que tienen baja autoestima normalmente quieren destruirse a sí mismas para terminar ese sufrimiento psicológico, más que el hecho de que las acciones per se bajen la autoestima, pero también las acciones per se autodestructivas bajan aún más el autoestima porque pueden tener repercusiones directas. Entonces, sí lo podremos meter acá. O sea, una acción autodestructiva podría ser todavía más erosiva sobre la autoestima del individuo si Pero, tiene algún impacto indirecto. ok, pero Sí, entonces, lo pongo. tú lo que estás, bueno, lo que yo entiendo de lo que dices también es entonces el fracaso. Sí, el fracaso. El fracaso como tal va a tener un gasto directo sobre alguno de los 3 recursos previos, ¿sale? Entonces sí. Y eso obviamente tiene que ser un fracaso igual emocional, porque no cualquier fracaso tiene el componente emocional asociado. Tendría que ser un fracaso, digamos, personal. Gaby. No, perdón, se quedó levantada. Ah, no te preocupes. Rosa. Pues creo que cualquier tipo de violencia puede ser un gasto, ¿no? Sobre todo en la infancia, por ejemplo, que ahí mermaría totalmente cualquier recurso de autoestima. Sí, muy No bien. solo en la infancia, pues, pero sí es como donde se va construyendo esto, como decía, con los cuidadores y demás. Y si no hay buenos cuidadores y por el contrario existe violencia de cualquier tipo, verbal o física, psicológica, pues ahí entonces creo que ese sería un gasto importante. O no Sí, sé muy si se bien. considera como gasto o como causa de gasto. Me confunde un poco esa parte. Eso último no te entendí. ¿Qué es lo que te confunde? O sea, si la violencia en sí
Ajá. ¿Es el gasto o es el No. recurso externo que genera el gasto de la autoestima? Ajá, yo pondría, o sea, el acto de, digamos, de violencia emocional solamente como un medio para hacer el gasto, pero el gasto viene del individuo mismo. O sea, es como decir, nadie te puede quitar los recursos internos si tú no lo permites. Entonces, el hecho de tener un acontecimiento externo que te suceda, solamente tiene un valor si tiene como ese link emocional con el individuo. Entonces, digamos que solo un medio, pero ya el gasto viene cuando directamente el individuo tiene ese como lazo que permite que lo de afuera realmente le quite el recurso interno. Entonces, Entonces, ajá, perdón, entonces es lo mismo con el ejemplo anterior de los insultos, que, sí, o sea, cuando dañan, entonces sí son un causante de gasto. O sea, el gasto exacto, en realidad sería perder el autoestima, ¿no? Ese sería el exacto, gasto. sería perdón. Y entonces Sí. los causales serían lo que estamos mencionando ahorita. Exactamente, sí, y Ok. por eso dije que tendría que ser un insulto, y yo le agregué la palabra emocional, o sea, tendría que ser un insulto que tenga una repercusión emocional en el individuo. Y si tú usaste el término de violencia, yo le agregaría violencia emocional. Si Alberto dijo conducta autodestructiva, yo agregaría conducta autodestructiva emocional, que la misma conducta haga que el individuo emocionalmente haga una espiral hacia abajo y eso deplete aún más su autoestima. Si hace eso, entonces sí. Y a veces los individuos pueden hacer, o sea, la autodestrucción del individuo podría comenzar destruyendo también su autoestima. Eso a veces también pasa. Ah, Entonces, claro, por eso entonces el ejemplo de Frankl en el libro, ¿no? De cuando, o sea, exacto, él recibió violencia de todo tipo, pero no depletó su autoestima. exactamente. Ok, Sí, exactamente. Ujú. gracias. Sí. Ivonne, Un gasto podría ser, por ejemplo, estar en búsqueda de trabajo y por más que te estén entrevistando que no te acepten a ninguno, o sea, ahí no es como directamente te están diciendo algo malo, pero pues estás tratando de pues, retarte, de como conseguir algo nuevo y pues la confianza en ti mismo pues no va a estar bien si todo el tiempo te están rechazando, literal de forma directa. ujú, Y, y pues ya, o sea, no te están aprobando ninguno, no vas a, o sea, no te vas a autoaceptar ni siquiera tú mismo si otros no te están aceptando a ti, ¿no? exacto. Y eso lo podríamos englobar igual como rechazo. Y eso puede venir tanto del nivel de necesidades de aceptación social. Entonces, cualquier acto de rechazo tiene un impacto directo en la autoestima del individuo, ¿sale? Ya sea un rechazo de comunidad, que era el que les mencionaba al inicio de la clase, un rechazo jerárquico, que era el que decías, el entrar a un trabajo, un rechazo de cualquier tipo, ¿sí? Puede ser de tu pareja, en el caso de rechazo emocional, de tu familia o de tus amigos en el caso de rechazo social. Y eso va a tener un impacto directamente hacia el área de autoestima. Entonces, sí. Ujú. Haciendo un gasto. Funcionaría como un gasto. Ok. Entonces, con eso terminamos el nivel de necesidades de autoestima. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Para avanzar hacia el último nivel de la pirámide. Ok. Entonces, vámonos al último nivel. Pico de la pirámide, como lo estamos viendo ahorita, sería un nivel de autorrealización y autosuficiencia. Este nivel tiene que ver mucho con las metas que tiene el individuo, ¿sale? Y como está en la punta de la pirámide, quiere decir que es posiblemente el menos urgente y que el individuo puede postergar por más tiempo, ¿sale? Pero eso no quiere decir que es el menos importante. Para muchos, este nivel puede ser el más importante. Este, pero como no necesitas de metas como para sobrevivir, es el menos urgente de alguna manera, ¿ok? Y habíamos dicho que la autoestima se aprueba de afuera hacia adentro, entonces si tienes bien construido la autoestima, los retos de afuera no te van a dañar, ¿sale? Pero en el caso de autorrealización y autosuficiencia, aquí vamos a tener un efecto a la inversa. Entonces podríamos decir que es de adentro hacia afuera en el sentido de que lo que quieres conseguir está en el mundo externo y es qué tanto lo que tú tienes adentro puede permitirte conseguir algo que está en el mundo externo. O sea, lo pueden ver como
a la inversa, en el sentido de que ahora algo que tiene el individuo adentro de él, o sea, en su mente, le va a permitir obtener ciertos objetivos que están afuera de él o afuera de ella. ¿Ok? Esta necesidad es muy importante para darnos un sentido de propósito, un sentido de existencia en la vida. Sin este pico de la pirámide, como que la vida es un poco vacía. Casi nos volvemos un poco como más instintivos, más básicos. Y esto es normal, o sea, entre más desarrollado está una sociedad o un individuo, mayor va a crecer este pico de la pirámide. Y en cambio, entre menos avanzado está un individuo o una sociedad, el pico de la pirámide va a ser menos importante, ¿ok? Y va a ser más importante regular estas necesidades, ¿sale? Ok, algo también muy interesante es que hay una cosa que es diferente la autorrealización que la heterorealización, y mucha gente está en heterorealización. Eso quiere decir que no están cumpliendo sus metas, están tratando de cumplir metas de alguien más que provee alguno de los otros niveles de necesidades para ellos. Entonces, por ejemplo, si sus papás son los que les pagan sus comidas, les dan techo, bla, 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 o sea, se hacen cargo de ustedes, es más probable que ustedes se enfoquen ligeramente menos en sus metas y más en complacer a sus papás, porque o sea, inconscientemente saben que tienen que cumplir con las satisfacciones de quienes los están cuidando para no tener fricciones en ese sentido, ¿sale? Y entonces es muy importante como el cierto grado de independencia en los otros niveles como para poder crecer esto. O sea, cuando un individuo, por ejemplo, es económicamente independiente, es más probable que se pueda enfocar en cosas como autorrealización o autosuficiencia. Y de todas maneras, por ejemplo, si los guardianes o las personas que están cuidando a otro son benéficas y no son egoístas, van a permitir que el individuo pueda hacer autorrealización y autosuficiencia a pesar de que todavía no es independiente en otros niveles. Pero eso depende mucho de los guardianes. Entonces, ahora sí que no está tanto en control del individuo. Y por eso también vemos que las personas que están como muy sobrecargadas de trabajo, sobrecargadas de enfermedades y otras cosas, no le van a poner tanta importancia a este nivel, ¿sale? Primero porque tienen que resolver las urgencias de otros niveles, y en segundo lugar porque no van a ser verdaderamente independientes hasta que cumplan todos estos 4 niveles y que lo hagan de la forma más independiente posible. ¿Ok? Vale. Y entonces esto también lo vemos, por ejemplo, en personas que no tienen buena autoestima. Es difícil que puedan cumplir sus propias metas y normalmente van a tratar de cumplir metas de otras personas a las que quieren complacer, y entrarían aquí las necesidades de aceptación social, ¿sale? Entonces, para que una persona verdaderamente pueda cumplir sus propias metas, va a ser difícil, o sea, no es algo sencillo. Ok. Entonces, vamos a ver la diferencia entre estos dos conceptos. Tenemos el concepto de autorrealización y autosuficiencia. No sé si alguien sabe cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Alguien que la sepa, si quiere levantar la mano. Si no, ahorita lo explico rápidamente. Ok. Entonces, la diferencia entre autorrealización y autosuficiencia es si el individuo llega a sus metas de forma independiente, o si necesita ayuda de otras personas en el camino para llegar a sus metas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo si tú, por ejemplo, no sé, quieres entrar a cierta universidad cuando salgan de LELEYA, o quieren continuar en el LELEYA y quieren hacer un posgrado específico. No es lo mismo si ustedes estudian para un examen y lo pasan, a que si alguien dentro de la universidad, que es amigo de sus papás, les da pase gratis para poder entrar, ¿sale? Si ustedes consiguen entrar por sus propios méritos, ¿sí? Eso no solamente sería autorrealización, que a lo mejor su meta sería quiero conseguir este posgrado relacionado con psicología, sino que también sería autosuficiencia porque ustedes lo consiguieron con sus propios méritos. Y autorrealización por sí misma, pero sin la parte de autosuficiencia, sería si alguien de adentro, que es un contacto de su familia, a lo mejor los ingresa al posgrado que están buscando.
Ahí a lo mejor se sienten contentos de que realizaron la meta, pero no van a sentirse plenos porque indirectamente saben que no lo consiguieron con sus propios métodos o sus propios medios, ¿sale? Recibieron ayuda, ¿vale? Y entonces eso es muy diferente, o sea, es muy diferente el efecto que eso va a tener en el individuo si tiene o no autosuficiencia, y por eso lo podemos ver como dos mitades de ese pico. Entonces, por un lado necesitas conseguir la meta, pero por otro lado necesitas conseguirlo con tus propios medios, sin ayuda de otras personas. Entonces, entre más lo puedas hacer de forma independiente, más valor va a tener la meta per se. ¿Ok? Ya, entonces, sí, es nada más, aquí les puse lo de Truman Show porque lo mencioné el año pasado. Y sí, esto es nada más como para darnos cuenta que hay diferentes formas de ver metas, que ahorita lo vamos a hablar en más detalle, pero estos van cambiando conforme se va desarrollando cada vez más el individuo. Y esto que les decía antes de metas que son de otros, ¿sí? Metas que se pueden considerar heterólogas son diferentes que metas que son propias. Y entonces, si ven esta peli, que es una de mis favoritas y se las recomiendo mucho, ven que al inicio de la película este personaje tenía más bien metas heterólogas, donde hacía lo que las demás personas querían que él hiciera, ¿sale? Y mucha gente va así en la vida, ¿no? O sea, los papás quieren que vayan a cierta universidad, que estudien cierta carrera, que después se vayan a vivir a cierto lugar, que se casen con cierta persona, que tengan una familia de cierta forma, que practiquen cierta religión. O sea, como que hay gente que sigue estas metas de otras personas. Y las personas que verdaderamente trascienden, como que se libran de esta presión externa y empiezan a decidir sus propias metas. Y esta es una peli muy buena que les recomiendo si quieren ver como esa transformación en un individuo donde se percata o se da cuenta de cómo la sociedad, tanto más directa como más lejana, tiene una influencia muy grande sobre él. ¿Sale? Entonces les recomiendo que la vean. Ok. Hay diferentes tipos de autorrealización. Entonces, el primer tipo de autorrealización, que esta podríamos decir la que es la más superficial, se conoce como autorrealización como lo pone la autora, es autorrealización como motivación y necesidad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para todos los niveles de la pirámide de Maslow, el individuo va a fijar ciertas metas, ¿sale? Estas metas le van a dar una motivación constante, digamos, en cada momento para cada uno de los niveles de la pirámide, y van a ser necesidades propias, ¿sale? Entonces, como cada nivel de la pirámide se conoce como una necesidad de esa pirámide, tenemos necesidades de autoestima, de aceptación social, de seguridad y necesidades fisiológicas. El individuo puede fijar metas todo el tiempo para estos 4 niveles, ¿sale? Y va a estar cumpliendo de manera, por ejemplo, en la hora, en el día, en la semana, en el mes, en el año, ciertas metas para cada nivel. ¿Ok? Y entonces un individuo va a ser va a estar más pleno si logra completar estas metas constantes dentro de cada uno de los niveles y de subsistemas de la pirámide. ¿Quién me puede dar ejemplos aquí de necesidades fisiológicas, de metas que podamos tener en diferentes segmentos de tiempo? ¿Sale? Entonces, ¿quién me puede dar ejemplos de metas que puede tener un individuo a nivel de necesidades fisiológicas? Iñaki. Como mejorar la condición, Sí. como Nivel deportiva. Ajá, quiero mejorar mi condición. Eso, como en cuánto tiempo crees que se pueda lo pueda lograr un individuo. Pues, supongo que ahí también entra un poco con con la parte subjetiva, ¿no? De las características del individuo, y también, pues, dependiendo, pero pues yo creo que puede hacer tipos de planes de un mes o de 3 meses. Yo justo diría, como en un mes creo que un individuo puede lograr tener una mejor condición, y ese es un excelente ejemplo. O sea, quiero mejorar mi condición, a lo mejor dejó de correr por algún problema de salud
y quiero volver a correr, mejorar mi condición y se pone la meta que en un mes la va a recuperar. Entonces, Claro. está muy bien. Sofía, ¿se te ocurre algún otro ejemplo? Pues no sé, no sé si aplique, pero una persona como que tiene cáncer o algo así, una necesidad Ajá. fisiológica es poder que salir de ahí Sí, muy más o bien. menos. Sí, Se me entonces ocurre. derrotar al cáncer puede ser una necesidad fisiológica muy importante y que le va a dar mucha autorrealización al individuo, o sea, poder sobrevivir al cáncer. Y eso puede tomar varios meses o varios años, dependiendo de la severidad del cáncer, o hasta podría fracasar el individuo. O sea, a lo mejor está en el control del individuo, pero a lo mejor parcialmente, ¿no? Y el individuo puede hacer lo mejor que le toca para poder superarlo. Pero sí, ese es otro gran ejemplo de meta. Ok. Alguien que me dé ejemplos de metas en el nivel de necesidades de seguridad que podría tener un individuo. Ivonne. Una meta podría ser comprarse una casa. Uh-huh. Por ejemplo, sí, quiero comprarme tal casa que me va a dar mayor seguridad porque a lo mejor está en una zona más segura de la ciudad que donde estoy viviendo ahorita y me siento ahorita muy inseguro donde estoy viviendo y quiero mudarme a una zona donde haya menos crimen, ¿no? Y ese puede ser una meta. ¿Cuánto tiempo le va a tomar al individuo lograr eso? ¿Quién sabe? O sea, no sabemos, puede cambiar de una persona a otra. A lo mejor a un individuo le puede tomar años y otro individuo puede hacerlo en cuestión de semanas o meses. Pero sí, eso es un muy buen ejemplo. Otro ejemplo que se les ocurra de necesidades de seguridad. ¿Alguien más? Voy a llamar a gente para que participe. Paula, ¿se te ocurre algún ejemplo? Y vamos a hacer una nueva dinámica. Si los llamo y no contestan, es equivalente de ausencia, porque varios como que casi no han estado participando. Entonces vamos a tener que hacer ese cambio porque no hay mucha participación. Y como solo tengo pocos criterios de calificación, necesito un poco más de participación. Ok, Miguel, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Sí, ok. ¿Algún otro ejemplo de alguna meta que se pueda cumplir en un individuo en el nivel de necesidades de seguridad? Pues no sé si aplica un poquito más específico, pero ponerle una especie de blindaje a un coche o tener como, pues sí, guardaespaldas si se tienen los medios económicos. Sí, exactamente. O sea, a lo mejor el individuo es alguien muy importante y necesita como mayores niveles de protección. Y sí, el ponerle blindaje o el contratar un guardaespaldas puede ser una meta que puede tener el individuo. Muy bien. Vi que dos personas más subieron mano, Laura y Enrique. No sé si se les ocurre algún otro ejemplo. No sé si podría ser tener una familia, como casarse, tener hijos. Ok, eso lo pondrías en el siguiente nivel, ¿no? En necesidades de aceptación social, que pudiera ser, por ejemplo, el formar una familia, ¿no? Para tener quizás, no sé, tu propia familia en tu círculo familiar. O casarte con tu pareja de mucho tiempo. Ese podría ser otra meta que tiene el individuo. Okay. Muy bien. Y Enrique, ¿se te ocurre algún otro de necesidades de aceptación social? Ahorita que ya nos movimos a este nivel. Bueno, iba a decir de seguridad. De seguridad, sí, si quieres decirlo. Como aprender un arte marcial. Alguna cosa que te va a proteger más de inseguridad, de que no te quiten recursos civiles, y uno podría ser aprender un arte marcial. En el caso de mujeres, a lo mejor comprarse un spray de pimienta, que creo que están prohibidos, pero alguna cosa que igual y las proteja de inseguridad. No vi quién fue primero, Arisbet. No sé si se te ocurre otro de aceptación social. De aceptación social podría ser como tener un grupo de amigos, o sea, ya como hijo, podría ser como una meta. Ok, sí, o sea, a lo mejor quieres conseguir un grupo de amigos diferente que el que tienes ahora y eso lo podrías incluir como una meta del individuo. Sí. Sara, ¿se te ocurre alguna otra? Puedes también hablar de necesidades de autoestima ahorita que estamos ya acercándonos para allá.
Mm, Iba a decir de aceptación social igual, o sea, como formar parte de un grupo y pues de autoestima podría ser hacerte un cambio para sentirte tú mejor contigo mismo. Sí, o sea, podrías decir, por ejemplo, no sé si la persona tiene depresión y llora todos los días, puede decir, yo quiero dejar de llorar todos los días, a lo mejor quiero cambiar a llorar a lo mucho una vez por semana o algo así. Eso puede ser una meta para un individuo en el nivel de autoestima. Y alguien de los que no ha hablado, ¿quién fue? Eder. ¿En algún otro nivel que se te ocurra o ahí mismo en alguno de los niveles que ya hablamos? ¿Alguna otra No, yo meta? más bien tenía la pregunta como de, por ejemplo, una meta de ponerme a hacer ejercicio y crecer, ¿no? Más masa muscular, no sé. ¿Eso Sí. estaría en inseguridad o más en autoestima? O sea, Depende del como, individuo. O sea, por ejemplo, si gana masa muscular, ahí lo que le preguntarías es ¿por qué quisieras ganar masa muscular? Por ejemplo, en tu caso, ¿a ti por qué te gustaría ganar más músculo? O sea, ¿cuál sería tu razón de hacer eso? para verme mejor, entonces Para creo verte que ahí mejor. entra Entonces, si es para verte mejor, ¿cuál de las necesidades estarías cumpliendo? autoestima. Podría ser autoestima en el caso de que lo hicieras totalmente para ti. Si lo haces completamente para ti, o sea, como para mejorar toda tu imagen, sí. Si lo haces Pero también para puede ser que te aceptación veas social. mejor en fotos de Instagram o cosas así, eso lo harías para necesidades de aceptación social a nivel de recursos jerárquicos. ¿Sale? Entonces, Ok, completamente dependería ahí de la motivación del individuo. Pero sí, entonces, si lo haces por ti, entonces sí. ok, entonces puede ser ambas, ¿no? Puede ser de las dos, porque puedo querer Exacto. hacerlo por mí y al mismo tiempo para aceptación social. Totalmente, sí, puedes hacer algo por más de un nivel. Inclusive podrías agarrarlo por seguridad también, si lo estás haciendo como para defenderte más, a lo mejor de bullying, no sé, no en tu caso, pero de alguien más joven, y necesidades fisiológicas, a lo mejor para alguien que se está recuperando de haber sobrevivido cáncer, ¿no? Y quiere ahora hacerse fuerte. Entonces, puedes incluir hasta los 4 niveles en una sola meta. Ujú. Mariana, no sé si vas a agregar algo más. Sí, yo había pensado en el de necesidades de aceptación social, como terminar la carrera y pues obtener el título. Sí, y ahí podría ser para, si la persona está motivada para conseguir el título y a lo mejor presumirlo con su familia o con otras personas o subir la foto del título en redes sociales, ¿no? Y presumirlo. Entonces sí, ahí podría ser aceptación social o para que los papás estén más contentos con esa persona. Ujú. Muy bien. Ok, vámonos con la que sigue. Entonces, ya a todo el mundo le quedó claro este concepto de autorrealización, pero viendo los diferentes niveles de la pirámide, y esto le llamaríamos motivación y necesidad, ¿sale? Entonces, el individuo cumple metas para o sea, niveles de necesidad de la pirámide y para motivarse dentro de lo que tiene que hacer de sus actividades diarias, o semanales o mensuales de los niveles de la pirámide, ¿sale? Vámonos con la que sigue. La autorrealización puede verse también como una sensación de completar la existencia o el motivo por el que la persona llegó a esta vida, ¿no? Y eso la autora se refiere como autorrealización, como completitud de vida, ¿sale? Esto lo que nos va a dar una sensación de estar altamente satisfechos, ¿sale? Y este tipo de necesidad, aunque forma parte de alguno de los niveles o de varios de los niveles de la pirámide de Maslow, podríamos decir que es como la meta de la diapo anterior, o sea, de motivación y necesidad, pero es la meta más importante para ese individuo en un rango de tiempo. Y la diferencia es que estas metas no se van a poder hacer en días o semanas o a veces en meses del individuo, sino que normalmente son metas que toman al menos años, ¿ok? Y el individuo puede tener pocas de ellas a lo largo de la vida, ¿sí? No más de unas 10 de estas. Y el individuo, en algunos casos, solamente tiene una de estas metas de completitud de vida, ¿ok? Eh, ¿Quién me puede dar ejemplos de metas de completitud de vida que puede tener un individuo? ¿Ivonne?
En fisiológicas igual podría ser como hace rato lo de que bienestar es el ejercicio, pero ya a un grado como atleta olímpico. Sí, ahí podrías decir, por ejemplo, ganar la medalla olímpica para una persona, ¿no? O sea, podría ser una persona que está muy metida en un deporte olímpico, quiero ir o ir a las Olimpiadas, ¿no? Puede ser, depende de qué tan alto sea el grado de ambición del individuo y qué tan posible es realizar una meta, ¿no? Pero puede ser, quiero ganar la medalla de oro olímpica en tal deporte, y eso es algo muy difícil de hacer, por lo que generalmente se consideraría completitud de vida. Iñaki. ¿Cuál era la pregunta, perdón? La pregunta es ejemplos de metas que podrían considerarse como ejemplos de autorrealización como completitud de vida, que sería diferente de autorrealización como motivación y necesidad. Entonces, estas son metas que son metas muy grandes, muy difíciles de lograr y que tengan un alto valor subjetivo para el individuo. O sea que no es algo que solamente te va a llenar parcialmente, sino que es algo que cuando lo logras es cuando ves a los individuos llorar casi, o sea, que están logrando algo gigante. O Y ahí escribir un libro. varias de las que dijeron antes caerían como completitud de vida. De las que dijeron antes, se me ocurren dos, que es la de hacer un físico muy fuerte. Para muchas personas es muy difícil de hacer. Y la otra que dijeron es sobrevivir un cáncer. Esas podrían entrar como completitud de vida. Pero no sé si se te ocurre alguna a ti, Iñaki. Pues estaba pensando como hacer un libro o ¿cómo se dice? No sé, hacer una película, crear como una pieza de arte para muchas personas. O sea, como que hacer una obra podría ser como significativo, también como que forma parte de la identidad de las personas. Sí, exacto. O sea, para una persona puede ser escribir un libro y normalmente tendría que ser una meta específica generalmente para que sea completitud. Entonces, para la mayoría de las personas sería, por ejemplo, tienen en mente ya un libro que quieren producir o el efecto que quieren que tenga el libro sobre ellos. Entonces, a lo mejor ganar un premio muy importante por un libro o escribir un libro que va a tener un impacto, o sea, tremendo o algo así. O una persona que de plano le cuesta mucho trabajo escribir, para esa persona sí podría ser escribir un libro, porque es una meta muy difícil de obtener. Claro. ¿Sabes? Uh-huh. ¿Qué más? ¿Quién iba después? Rosa. Y no sé si se te ocurre alguna. Sí, podría ser como encontrar la cura para alguna enfermedad, no sé, para Alzheimer o ese tipo de cosas que afectan ya como a nivel macrosistema y que tú lo puedas como remediar, pues creo que eso puede ser una meta muy importante. Totalmente. De hecho, esa, por ejemplo, es una meta que yo tengo. O sea, ahorita, junto con otro profesor que también les da clases, creo que de neuro, estamos haciendo un ensayo para COVID, ¿no? Y estamos probando tratamientos. Y entonces puede ser descubrir un tratamiento para COVID que sea económico, para que se pueda difundir en todo el mundo. Puede ser una meta. O para otra persona puede ser descubrir una vacuna para otra enfermedad que ya existe para COVID, pero a lo mejor para otra enfermedad como VIH, ¿no? Que es algo muy difícil. Eso de completitud es como conseguir metas que son muy trascendentes, ¿no? Exactamente, que sean muy trascendentes, tanto para el individuo, lo más importante es que sean trascendentes para el individuo, pero también generalmente son trascendentes a nivel sociedad, o sea, tienen importancia muchas veces a nivel sociedad, pero lo más importante es que sean para el individuo. Miguel. Volviendo un poquito a los deportistas, por ejemplo, unos beisbolistas ganar una serie mundial. Sí, exacto. O un Super Bowl de la NFL. Exacto. Y normalmente lo que vemos en los deportistas es que esto que decía de que puede haber como 10 metas a lo largo de la vida de un individuo, muchas veces para los que hacen carreras profesionales en deportes, la primera meta puede ser llegar a ligas profesionales a nivel universitario, ¿no? Ya que llegan ahí, la siguiente meta puede ser llegar a ligas profesionales normales. Luego la siguiente meta puede ser, ahora sí, que mi equipo gane ligas mayores, ¿no? Como dices. Entonces, sí, normalmente van moviendo como ese estándar de meta. Y lo van moviendo conforme van obteniendo una meta y lo van cambiando, lo van haciendo más difícil de obtener porque no les da, digamos, la misma recompensa el tener una meta similar o menor.
Entonces, como que normalmente va, ya que se completa una meta, va de ahí para arriba, ¿sale? O cambian de plano de área. Si cambian de área, entonces ahí sí podrían mantener una meta, digamos, de nivel similar. Ok, Aranza. También podría ser, por ejemplo, un restaurante. Bueno, yo sé, bueno, a lo mejor y cada restaurante su meta es como una estrella Michelin, Sí. el que gane en una, por ejemplo. Sí, exactamente. Y creo que ese ejemplo lo di el año pasado, pero sí es básicamente los chefs, lo difícil que es conseguir esas estrellas y luego mantenerlas, porque también se las van quitando. Creo que los mismos críticos pueden regresar al restaurante y quitárselas. Normalmente la siguiente meta, ya que ganan las 3 estrellas Michelin, son mantenerlas. Y eso también es como muy difícil por sí mismo, ¿sale? Crear una asociación sin fines de lucro. Sí, esa puede ser una gran meta y también es bastante difícil de hacer, ¿sale? Entonces, normalmente una manera que ustedes pueden ver si un individuo tiene cierto grado de control sobre sus otros niveles es preguntarle sobre sus metas. Si un individuo no tiene metas tangibles, que tú le preguntas, ok, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu propósito? Y cuáles son como submetas por los niveles. Si no lo tienen, entonces casi te puede dar un diagnóstico de que el individuo tiene algún problema, ¿sale? Y muchas veces ese problema es a nivel de autoestima. Entonces, esa es una manera como muy fácil de ver si un individuo está mal, ¿no? Si no tiene metas, casi te asegura de que hay un problema muy fuerte de autoestima en esa persona y hay probablemente alguna causa de fondo que hay que corregir, ¿sale? Ok. Algo que también quería mostrarles antes de hablar de la última concepción de la autorrealización es cómo podemos ver cada uno de los niveles como para llegar a el nivel de autorrealización, ¿sale? Entonces, por ejemplo, y esto es nada más para que a ustedes se les haga más fácil ver cómo la persona, como de una manera más estructural. Si tomas a una persona, por ejemplo, su nivel de necesidades fisiológicas, lo podrías ver con un ejemplo de, empiezas en un coche y quieres llegar a un destino. Ese coche, el coche como tal, incluyendo el motor, son el nivel de necesidades fisiológicas. Entonces, si la persona no tiene un buen funcionamiento de su cuerpo, es muy difícil que logre metas, ¿sale? Entonces, si no hay coche, no hay destino. O sea, el destino es la meta. Si la persona no tiene motor, no tiene coche, no se va a poder impulsar hacia sus metas, ¿sale? El nivel de las necesidades de seguridad lo pueden ver como la vía por la que se va a desplazar la persona. Entonces, obviamente, una persona que es más fuerte va a poder avanzar más rápido hacia sus metas, que es lo que decíamos del coche, y una persona que tiene más recursos va a poder traer ese destino como más cerca, ¿sí? Pueden verlo como casi como que la vía es más corta hacia las metas, entre más recursos van teniendo. El problema aquí sería la autosuficiencia, o sea, la autorrealización es fácil conseguirla con recursos, pero no necesariamente la autosuficiencia, porque para la autosuficiencia como que no hay dinero que puedas pagar tan fácilmente que te pueda llevar a autosuficiencia. Puedes pagar cursos, puedes pagar por maestros o cosas así, o puedes fortalecerte, pero no, o sea, nadie va a reemplazar el hecho de que tú hagas las cosas. Y el problema de la gente que justo tiene demasiados recursos es que puede tener mucha autorrealización, pero quizás un poco menos autosuficiencia en el sentido de que ellos mismos no están logrando las cosas, sino que las logran con ayuda de otras personas. Ok, el nivel de aceptación social lo pueden ver como qué tanta ayuda tienen en términos de indicaciones. Por ejemplo, como si fueran letreros en el camino o personas que te ayudan o te guían en el camino para poder llegar a la meta. Entonces, las personas que tienen fuerte este nivel, como que más fácilmente pueden llegar a las metas porque van a tener mejores indicadores sociales y personas que les van a ayudar. En cambio, personas que tienen problemas con sus círculos sociales van a tener muchos obstáculos sociales como para poder llegar hacia sus metas, ¿saben? Y finalmente, el autoestima lo pueden ver casi como la persona que está manejando, ¿sale? Entonces, si no hay autoestima,
es muy difícil que la persona llegue a sus metas porque no va a tener la motivación, o sea, no vas a empezar con la motivación para hacerlo, ni vas a tener como buen nivel de aceptación, entonces no quieres ser rechazado, no quieres intentar hacer las cosas, ni vas a tener como emocionalmente la fortaleza para arrancar el coche, ¿sale? Entonces, así lo pueden ver como que cada nivel contribuye hacia diferentes cosas para la obtención de una meta. Y finalmente, esta sería como otra manera de ver la autorrealización. Aquí las metas ya no están tanto en el mundo externo, sino que están en el mundo interno del individuo, ¿sale? Y esto lo llamamos autoactualización. Digamos que es el nivel más avanzado en el que un individuo puede llegar a ser su autorrealización, ¿ok? Dicen que alrededor del 2% de la población tiene la capacidad de hacer esta autoactualización, pero de todas maneras ese 2% no la realiza, o sea, en realidad es muchísimo menos, sería como 0.002% de la población. Y normalmente las personas que están autoactualizados logran sus objetivos internos de una manera muy profunda, ¿sale? Entonces, por ejemplo, algo que es característico de estas personas es que van a estar independientes, o sea, como que los otros niveles de la pirámide no los van a inmutar, o sea, ya los tienen resueltos y de forma casi como permanente, excepto las necesidades fisiológicas. Y aún esas las van a tener como bajo un control prácticamente genial, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el autoestima está completamente solidificado en estas personas. Obviamente sí pueden tener alteraciones emocionales, pero van a ser sobre problemas mayores, no van a ser como por cualquier problema trivial. Las necesidades de aceptación social, o sea, normalmente estas personas ya no necesitan de la aceptación social, o sea, son personas que como que trascienden la aceptación social, o sea, ya no están buscando tanto una necesidad de ser aceptados por otras personas. Las necesidades de seguridad, esas podrían estar alteradas dependiendo de dónde vivan, pero como que igual no es algo que las inmute. O sea, podrían estar alteradas, pero ya no genera como un problema de estrés en esa persona. Y finalmente, lo mismo con las necesidades fisiológicas. O sea, estas personas de todas maneras necesitan comer y tienen las mismas necesidades fisiológicas que cualquier otro individuo, pero la diferencia es que ya no es algo tan urgente, ¿sale? Definitivamente, por ejemplo, no van a tener adicciones o otras cosas a nivel fisiológico. O sea, este umbral de necesidades va a estar mucho más disminuido. Y es común, por ejemplo, que estos individuos a veces comen 1 o 2 veces al día, o sea, comen muy poco, porque no es como algo, o sea, casi no tienen como, sí, como estas adicciones. Entonces nunca van a comer por antojo, sino que generalmente cuando comen lo hacen solamente por el aspecto nutritivo, cosas así, ¿sale? Otra cosa también es que están pensando cómo estar como más en comunicación con su medio ambiente. Entonces son como personas que están muy aterrizadas en el mundo natural. No están para nada como en el mundo de la sociedad, sino que como que están muy centradas en el momento, no están pensando en el futuro, no están atrapadas en el pasado, están como muy presentes y están como en un nivel muy creativo donde están construyendo acciones que tratan de usar para mejorar la calidad de vida de los demás. Entonces, lo único que básicamente como que los conecta directamente con la sociedad es que ellos quieren como dar de regreso a la sociedad, ¿sale? Y no esperan tanto que la sociedad les dé a ellos. Esa es una gran diferencia. No sé si alguien tiene ejemplos de individuos que pueden estar en estos niveles. Así como personas que claramente encuentran estos niveles. Rosa. Pues me parece que Gandhi puede ser un ejemplo muy claro. Exacto. Y Emilio, no sé si se te ocurre algún otro. Pues pensaba tal vez en algún budista. Sí, de hecho dicen Buda, por ejemplo. Buda o... Generalmente son, o sea, muchos de los líderes espirituales o políticos, los más fuertes que son como recordados a nivel historia, tienden a estar en estos niveles. Pero no sé si vas a decir algo más. No, pues bueno, era más un monje budista, pero me ganó. Exacto.
Sí, entonces los monjes, por ejemplo, tienen que pasar por todo un entrenamiento en el cual se van desprendiendo de como las necesidades externas. Y entonces completamente, o sea, como que viven adentro de ellos, pero también están muy en paz con lo que está afuera. Y ya que pasan por ese grado de entrenamiento donde ya no les afecta el dolor, el hambre, el frío, o sea, toda una serie de cosas, como que ya pueden dedicarse más bien a cierto grado de actividades que hacen ellos. Y estas enseñanzas justamente como que vienen de Buda, que fue como el líder espiritual, ¿sale? Entonces, podrías decir que los monjes están también autoactualizados, pero ellos quizás no están tan enfocados en ayudar a otras personas, a lo mejor algunos de ellos sí, pero más bien eso lo harían como ciertos líderes, ¿sale? Entonces, no contaría para todos. Y ya otros ejemplos serían Nelson Mandela, Martin Luther King, Jesucristo, o sea, como hay varios como líderes que se consideran que estuvieron autoactualizados y como que trascendieron ciertas necesidades que tuvieron, o sea, pasaron por como pruebas muy arduas que los transformaron y los hicieron como muy reflexivos y con el propósito de ayudar a la humanidad, ¿sale? Y como les decía, este nivel es muy importante, pero no, o sea, es muy difícil que se topen con estos individuos, o sea, son verdaderamente muy raros y en la actualidad pues debe haber muchos de ellos, pero no es luego tan fácil como saber quiénes son y dónde están. No tenemos como una manera tan fácil de encontrarlos y de hacer estas mediciones para que sean verdaderamente objetivas. ¿Sale? Entonces es algo que sería como la meta última de una persona, poder llegar a estos grados completos de autoactualización. Y Maslow habla de una autoactualización un poco más tranquila, que todos podemos como en ciertos momentos tener, como de experiencias de trascendencia, pero es difícil que estos como que se haga algo más permanente, o sea, más bien es como pasa la experiencia, llegan o sea, la iluminación interna o lo que sea, y ya después se pierde esa experiencia. Pero en ciertos individuos, esto como que este estado se mantiene y son personas que igual pueden tener como más grado de paz y van a estar como enfocados completamente en ayudar a la humanidad, ¿sale? Pero es como bastante raro encontrar esto. Otro ejemplo es la Madre Teresa, me parece. Y por ahí vi otros, o sea, hay una lista de nombres, pero sí, son como ejemplos que dan. Ok. Y ahora sí, ¿cuáles serían componentes esenciales de estos subsistemas? Básicamente van a ser cualquier agente que te ayude a impulsarte hacia tu meta. Entonces pueden ser desde conocimientos o habilidades que tiene el individuo hasta redes o recursos de apoyo que tiene el individuo para poder impulsarse hacia esa meta. ¿Ok? Y ya, a veces los conocimientos se caducan. Entonces, una cosa que te puede impulsar hacia una meta podría perder su relevancia y tiene que ser sustituida. Y ya, y eso lo utilizaríamos como un agente desgastante. Entonces, algo que hace que ese reconocimiento pierda validez. Y lo mismo para red y recursos de apoyo. No sé si me quieren dar ejemplos de conocimientos o habilidades y de redes o recursos de apoyo que puedan ayudar a un individuo a llegar a sus metas. ¿Qué cosas se les ocurren que puedan ser? Y alguien preguntó, ¿la gasolina en qué nivel entra? De seguridad. La gasolina, en el ejemplo, sería como el de necesidades fisiológicas, ¿sale? Entonces, la gasolina y el coche, en ese ejemplo, sería como lo mínimo que necesitas como para avanzar hacia la meta. Entonces, sí, ejemplos de conocimientos o habilidades que puede tener el individuo que lo impulsen hacia una meta. ¿Qué se les ocurre? Eder. Estaba pensando en cuestionarse, ¿no? Pero supongamos que ya sabes tu meta, tal vez disciplina. Exacto, o sea, puede ser a lo mejor cómo tener ciertos hábitos de la habilidad de disciplina, ¿no? Que no todo el mundo la tiene. Entonces, cierta rutina de disciplina que ya la tengas manejada. Eder, ¿qué otro ejemplo ibas a decir?
Ninguno, profe. Ah, ok, perdón. Creo que levantaste la mano, pero no vi. Eric. Se me puede ocurrir como tal vez, por ejemplo, alguna persona que se le facilita algún idioma, ¿no? Y que tal vez em, quiera hacer alguna empresa de viajes, entonces pues eso le ayuda, ¿no? Digo, finalmente es como algo de la autorrealización, ¿no? Si quiere hacer como una empresa o algo así, o tal vez un músico que es muy virtuoso y se le da desde pequeño la cuestión como de las habilidades musicales y pues eso le ayuda, ¿no? Como también a Sí, esa cuestión. exacto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si la meta del niño era convertirse en un músico que toque muy bien la guitarra, o sea, sus conocimientos sobre cómo tocar guitarra van a ser muy importantes, ¿sale? Y eso los puede ir refinando, pero van a ser, sí, como partes de los componentes de ese sistema que le va a permitir acercarse hacia esa meta, ¿vale? Y agentes desgastantes pueden ser cosas que ponen en jaque eso. Entonces, si estaba tomando clases en alguna escuela para aprender a tocar guitarra y de repente cierran la escuela por, no sé, la pandemia de COVID sería un agente desgastante que no le permite, no sé, tomar las clases como para aprender a tocar bien, ¿no? Por ejemplo. O también, por ejemplo, disculpa. No. No sé, tal vez se me ocurre también un triatleta, ¿no? Que, por ejemplo, se va dando cuenta que es muy bueno para el deporte, entonces la cuestión es que, pues, sus capacidades fisiológicas son bastante buenas, resulta que no consume alcohol ni tampoco fuma, entonces, pues su meta es conseguir, tal vez ganar un Ironman, ¿no? O algo por el estilo, así como para autorrealizarse y quedar en primer lugar, pero Sí. también algún, no sé, como alguna característica desgastante puede ser el hecho de que tal vez estaba entrenando este año justamente o el año pasado para entrar a la Ironman y por cuestiones como de la pandemia ya no puedo entrenar en el exterior para competir en esa Ironman. No sé si también sea como un desgastante por el hecho de ya no poder salir a entrenar, la cuestión como de el nado libre, la cuestión como de la bicicleta de ruta y ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Sí, ahí directamente perdería como tal el recurso de poder realizar la meta directamente, ¿no? Entonces pierde el acceso de la red de, como de acceso al evento, ¿no? En este ejemplo. Entonces sí, sería ahí un ejemplo de un agente desgastante. Y ya, la red de apoyo puede ser una escuela, puede ser un individuo que motiva a la otra persona a querer hacer su meta, ¿sí? Y en el ejemplo que acabas de dar también lo podrías ver como la habilidad simplemente de poder llegar al lugar. Entonces, si pierdes cierta habilidad que puede ser desde que tu gobierno no te dio dinero para asistir al evento o como dices, se clausuró el evento por una cosa de pandemia, perderías esa habilidad de poder acceder al evento, ¿sale? Y un ejemplo de un agente desgastante de conocimientos sería, no sé, aprendiste una cosa que ya no es relevante para ese evento, entonces a lo mejor entrenaste para un Ironman que se hacía de cierta forma y ahora cambian las reglas de Ironman y ya tus conocimientos para entrenarte ya no te van a funcionar, ¿sale? Eso sería el ejemplo. Ok, gracias. Ajá. ¿Quién me puede dar igual ejemplos de recursos externos que puede usar el individuo para lograr sus metas? Entonces, ¿qué cosas se pueden conseguir de fuera? En este caso, los recursos internos, es importante mencionarlo, sería el acercamiento hacia las metas, ¿sale? Entonces, eso es básicamente el recurso interno que estamos supliendo, que es qué tan cerca estoy de la meta, de lograrla, ¿ok? Y qué tantas metas he logrado en el pasado. Eso también va a contar como recurso interno. Iñaki y luego Alberto. Perdón, es que no estoy teniendo muy bien internet. Dime eso. ¿Cuál era la pregunta de nuevo? La pregunta es, ¿qué recursos externos que vengan de fuera puede tener el individuo para mejorar su autorrealización, o sea, su
completitud de metas, y su autosuficiencia, que sería que ese individuo logre las metas por sí mismo, sin ayuda de los demás. Ok, o sea, sin ayuda de los demás, pero ¿qué recursos externos? Ajá. Como... ¿Qué cosa de fuera puede hacer que el individuo pueda él mismo o ella misma hacer sus metas, lograr sus metas? Como estar en un espacio en el cual pueda inspirarse. Ok, sí, puede ser estar en un ambiente correcto y el conseguir un mejor ambiente, eso podría ser, y eso cambiaría, por ejemplo, la red de apoyo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, suena triste, pero por ejemplo, si un mexicano que quiere entrar a las Olimpiadas tiene chance de nacionalizarse y volverse americano, es probable que su red de apoyo cambie mucho, o sea, y eso le permita acercarse a la meta de ganar una Olimpiada, porque va a recibir mucho más apoyo estando en Estados Unidos que en México, ¿no? Y eso va a cambiar, como dices, el que cambiar de ambiente puede mejorar mucho su habilidad de conseguir esa meta. Sí. ¿Qué otro ejemplo de un recurso externo se les ocurre? Y aquí les puse algunos ejemplos más. Volvemos a lo mismo. Tal vez también las condiciones geográficas y climáticas, como por ejemplo, pues las personas que viven en países muchísimo más al norte o donde hay mucha nieve, pues son mejores en los deportes de invierno, y países donde, no sé, hay mucha agua, son mejores en los deportes que implique agua y cuestiones así. Entonces el cambiar de ambiente, porque ya sabemos que el ambiente es parte como de ese sistema de recursos de apoyo, ¿no? O de red de apoyo. Entonces sí, el cambiar de ambiente. ¿Y algún otro ejemplo que se le ocurra a alguien más de cosas que pueden venir de fuera, que pueda ayudar? Y nada más se los digo, vendrían a ser los mismos que mencionamos antes. Entonces aquí también la terapia, recursos como entrenamiento, videos, cosas así, cursos. Todo esto puede ayudar a que un individuo pueda más fácilmente tener habilidades propias que lo acerquen más hacia su meta, ¿sale? Y la pérdida de estos recursos impactaría directamente en la persona, ¿ok? Cosas que pueden someter a estrés, básicamente alguien bloqueando la red y recursos de apoyos o alterando los conocimientos y habilidades, hacer que sea más difícil acceder a estos recursos, ¿sale? Y finalmente, ¿cuáles serían ejemplos de gastos en este nivel? Entonces, ¿qué cosas quitarían el hecho de que el individuo se pueda acercar hacia su meta sin tomar en cuenta como tal los sistemas o los subsistemas, sino directamente cosas que impacten al individuo y que lo hagan alejarse de sus metas? ¿Qué se les ocurre? ¿Sofía? ¿Puede ser la muerte de algún familiar, como que entre en depresión por eso? Que eso la alejaría por un tiempo de su meta. Ajá, es algo que haga que el individuo ya no crea internamente que puede lograr esa meta. Si eso es la muerte de un familiar, sí. O sea, es algo que tenga un impacto a nivel de creencias de que puede el individuo lograr o no esa meta. Entonces, sí, si una muerte, por ejemplo, de un ser como que le daba mucho significancia para esa persona, para la meta, eso podría ser suficiente. Enrique. Que cambie de meta. O sea, que se dé cuenta que su meta inicial, que quizá pueda ser hasta, no sé, perjudicial para alguien más, que decida tomar otro rumbo. Sí, alguien que a lo mejor habla con el individuo y le dice, sabes que tu meta no es tan importante, estás algo perdido, esta meta realmente, o sea, no es lo que quieres. Y el que lo convenzan de que ya no debe perseguirla. Eso contaría. Y el cambio de meta simplemente sería como una sustitución, porque si el individuo cambia de meta puede no ser algo tan malo, aunque sí va a depletar, digamos, los recursos internos que ya tenía. Pero quizás solo la pone como en pausa en lo que realiza la siguiente meta que tiene. Que si es una meta muy difícil, a lo mejor nunca va a haber nunca va a retomar la meta anterior. Pero sí, sobre todo es el hecho de desilusionarse de la meta. Entonces, sí, si alguien convence al individuo de dejar de tener esa meta,
eso contaría. Por ejemplo, una conversación con alguien que convence al individuo de ya no tener esa meta. Rosa. En el caso que estábamos siguiendo de los atletas, alguna deficiencia fisiológica, no sé, un accidente, que la pérdida de algún miembro, una enfermedad o algo así, que ahí serían dos cosas, por decir, no sé, un atleta podría tener un accidente, perder una pierna y pensar en que ya no puede participar, obviamente, en las Olimpiadas de atletismo, y al mismo tiempo poder, o sea, si está su autoestima lo suficientemente fuerte, a lo mejor cambiar a las Olimpiadas de Paralímpicos, ¿no? En otra disciplina. Pero de entrada creo que sería una, no sé, alguna falla en la cuestión fisiológica que podría convencerlo de que ya no puede conseguir esa meta de la autorrealización. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de una lesión para un atleta que a lo mejor quiere ganar unas Olimpiadas, depende mucho del tipo de lesión y del timing de la lesión. Entonces, por ejemplo, se consideraría un agente de desgaste si la lesión solamente le hace más difícil que logre esa meta. Por ejemplo, un futbolista que quiere ganar un mundial y lo lesionan por un par de partidos, eso podría considerarse un agente desgastante, la lesión, porque no lo impide completamente, solo lo hace más difícil. Pero, como dice Rosa, si de repente el individuo está en un choque fuera del estadio y pierde la pierna, eso ya va a ser como imposible que el individuo pueda regresar. Y entonces esa lesión ya sería como tal un gasto, porque ahora sí depleta por completo los recursos y lo vuelve prácticamente imposible, ¿sale? Y es más el impacto secundario de eso. Entonces el hecho de que el individuo por la lesión lo sacan del equipo. Y entonces el hecho de salir del equipo, eso ya contaría como tal, no sé, como un gasto, porque ahora sí ya no hay forma de que pueda ganar ese torneo, ¿sale? Y ya, no sé si a alguien más se le ocurre algún otro ejemplo, sino para dejarlo hasta ahí. Con eso terminaríamos lo de la pirámide de Maslow, que es el tema más difícil, o sea, más lento de este año, pero es muy importante partir de ahí para poder explicar estrés, ¿sale? Vamos a seguir viendo pirámide de Maslow, pero ahora solo desde el punto de vista de estrés, y ya lo vamos a ligar más con cosas de la clase, que es lo psicosomático. Pero si nadie más tiene alguna pregunta o algo así, nada más para saber y terminar aquí la clase. Enrique. Sí, nada más era para pedirle unos minutos después de la clase. Ok, sí, claro. Y les iba a comentar, esto de que los llame, o sea, no lo voy a estar haciendo porque no me gusta estarlos llamando. Ahorita solo lo hice porque nadie estaba participando, pero solo les pido que traten de participar un poco más. Es mucho mejor la clase si todos participan un poco más, ¿sale? Pero yo no soy así de estarlos castigando, entonces no voy a estar haciendo eso, pero les pido por favor que traten de participar un poquito más, ¿sale? Iñaki. Sí, es que la clase anterior nos preguntó que qué día era el examen de la otra clase que teníamos.